Muy bien, continuamos con nuestro curso de Historia de la Iglesia hasta la clase número 7. Dice parte 1 porque nosotros no vamos a abarcar toda la historia en estas 3 lecciones. La intención es tocar al menos los 2 primeros periodos de la historia de la Iglesia. Y hemos tomado bastante tiempo viendo esos 3 primeros siglos. Esos 3 primeros siglos que vienen a moldear mucho de lo que vendrá después. Entonces, cuanto más claro tengamos nosotros los inicios, más fácil nos será comprender lo que viene. ¿Por qué? Porque ya muchas cosas las tendremos más claras. ¿Por qué es que era así? ¿O por qué creían eso? ¿O por qué ocurrió tal otra cosa? Y recuerden que la intención es que al adquirir ese entendimiento global de los eventos, nosotros podamos entonces ver beneficiado nuestro estudio de la Escritura. Además de claramente dar gracias a Dios constantemente por ver su mano soberana en los eventos de la historia humana, porque Él es soberano, Él controla la historia. Entonces, los 3 elementos que más influyeron los conocemos como la preparación al Evangelio o el camino al Evangelio. Ese término latino que ustedes ven al final es un término común que pueden hallar en varios libros de texto que se usa para describir precisamente la historia antes de Cristo, pero no solamente como eventos que ocurrieron antes de, sino como eventos que se entienden que favorecieron la predicación del Evangelio. Por eso esa palabra, preparación del Evangelio. También, si ustedes buscan, ese nombre coincide con un libro que escribió un autor cristiano muy temprano llamado Eusebio. Entonces, también corresponde con eso, pero se usa para describirlo. Y habían 3 elementos. Uno con referencia al ambiente de paz que hubo en el Imperio Romano. No habían muchas batallas, sino que había una estabilidad en las fronteras del imperio. Y eso favoreció que las personas pudieran trasladarse adentro sin mayor consecuencia. Vimos también la influencia de la cultura griega, básicamente el idioma, como el más destacable, pero también muchos de los pensamientos de los filósofos que llegaron a sentar bases para la apología cristiana, que es apologética, defender la fe. Y muchos argumentos que ellos daban también fueron tomados por los cristianos para defender su creencia en Dios y en el Hijo o el Logos. Y finalmente la religión judía. Claramente no podemos ignorarla porque es de los escritos del Antiguo Testamento, los escritos que los judíos tomaban como la palabra de Dios, donde está todo anunciado de antemano. De ahí vendría el Mesías. Y aunque vimos que la religión judía no era unida como tal, sino que habían diferentes grupos, sí tenían rasgos que eran característicos sin importar a cuál grupo se perteneciera. Todos eran monoteístas y todos tenían un gran celo por hacer que otros se convirtieran al judaísmo. Por tanto, muchas personas ya habían sido influidas para cuestionarse acerca de ¿cuándo será que vendrá? ¿O cuándo será que viene ese Mesías del que hablan los judíos? Pero no todo fue, por decirlo así, un color rosa. No todo era tan favorable. Claro que hubo elementos de oposición y son los que vamos a estudiar esta mañana. Por eso yo les decía, o sea, cuando hablamos de que fue el cumplimiento del tiempo, cuando hablamos de que fue la preparación al Evangelio, no estamos diciendo que es que fue sumamente sencillo predicar. No es que nunca ha sido sencillo para los cristianos proclamar el mensaje del Evangelio. Siempre ha habido dificultades, siempre ha habido oposición, siempre ha habido persecución. No ignoremos que al día de hoy hay cristianos en este momento que están siendo perseguidos y muertos por causa de su fe. Eso nunca se ha detenido. Y de la misma manera, también fue desde el inicio. Muchos fueron perseguidos y oprimidos por causa del mensaje del Evangelio. Entonces, así como vimos esos elementos que el judaísmo puso a favor de los cristianos, también hubo mucha oposición. Y de hecho, fueron los mismos judíos
que también se opusieron. Y hubo 3 tropiezos principales. El primero de ellos con los mensajeros como tal. En segundo lugar, ellos tropezaban con Cristo, o podemos decir propiamente con Jesús como el Cristo, y finalmente tropezaban con la iglesia. Estos 3 aspectos eran de tropiezo para los judíos. En primer lugar, veamos cómo era que ellos tropezaban con los mensajeros. Los primeros cristianos tuvieron que enfrentarse con el hecho de que ellos eran nadie para cualquier otro judío. Muy bien, usted me viene a hablar del Señor Jesús, pero ¿quién es usted? Usted es nadie. Así es de sencillo. ¿Por qué? Porque recuerden que habían escuelas influyentes de judíos. De hecho, habían 2 principales, aunque no hemos tomado el tiempo para ver las creencias de ellos. Nada más nos basta con saber que habían escuelas de judíos, en especial de los fariseos, la de Hillel y la de Shammai. Eran las 2 más importantes, y de ahí muchos eran formados. Cuando nosotros leemos de Gamaliel en Hechos, él era uno de la escuela de Hillel. Y eran sumamente preparados, había estudio, había memorización, había interpretación. Entonces, ellos eran los capacitados para instruir a los demás con respecto a la enseñanza de la ley, de los profetas, de los salmos. Ellos eran. Cuando viene ahora un Pedro, pescador, y empieza a proclamar el evangelio, ¿pero quiénes son estos? Ya sabemos, los reconocieron como aquellos que habían estado con Jesús, pero no eran personas sobresalientes. De hecho, volvamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero ellos se maravillaban, eran hombres sin letras y del vulgo. Literalmente esa expresión del vulgo, eran hombres idiotas. Ese es el griego. Ahora, en ese tiempo no se usaba como un insulto tan peyorativo como el día de hoy, pero lo que quiere indicar es que yo lo veo y yo no veo nada que destaque. Es alguien tan común. ¿Qué dije yo? Sí, 4:13. Hechos 4:13. Eran hombres sin letras y del vulgo. Entonces tenemos a estas personas sin ninguna formación retando a los mismos fariseos y saduceos en cómo entender la ley. La misma supuesta tradición oral que Moisés había dado. Pero aún así, personas tan sencillas, sin nada que destacar al ojo humano, proclamaban y traían muchos a la fe. En clases pasadas vimos que al menos, sabemos de un celote que fue convertido, Simón. Al menos sabemos de un fariseo que fue convertido, Pablo. Ahora recordemos lo siguiente. Los saduceos se habían apoderado del sacerdocio. Básicamente todo sacerdote era un saduceo. Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí los tenemos. De los saduceos, también ellos llegaron a creer el evangelio. Hombres sin letras, hombres del vulgo, trayendo a esta clase rica, aristocrática, que dominaba los ritos.
Pero de nuevo, no a todos les gustó lo que estaba pasando. De hecho, lo que sucede a Esteban, de que lo lleven a ese juicio arreglado y que lo tomen como ocasión para matarlo, es porque los saduceos dijeron: esto hay que detenerlo ya. O sea, nos están quitando a los mismos de nosotros. Y recordemos que ellos en número no eran tantos, era el grupo menor. Y muchos se están convirtiendo y ellos dicen: esto lo cortamos ya. Y por eso no es casualidad que busquen a Esteban. ¿Por qué? ¿Cuál era el mensaje de Esteban? Dios no habita en templos hechos de manos. Y recordemos que ese era el centro de la creencia saducea, el templo y los ritos. Y por eso buscaron con violencia detenerlos. Es que tenemos que reconocer eso, es que la primera persecución contra los cristianos no vino de parte del Imperio Romano, vino dentro de los judíos. De ahí fue donde inició. Claramente, también vemos ese rayo de esperanza porque no pudieron detenerlo. ¿Qué pasó después de la muerte de Esteban y esa primera persecución? Los cristianos, donde quiera que llegaban, predicaban el Evangelio, porque el Evangelio va con el cristiano. Llegaron a Samaria y hubo convertidos en Samaria. En segundo lugar, los judíos tropezaban con Jesús como el Cristo. Tropezaban con Jesús como el Cristo. Era una afrenta para el judaísmo que estos cristianos dijeran que Jesús era el Mesías. Y ese fue el mensaje también desde el inicio. O sea, cuando nosotros vamos a Hechos 2, ese primer sermón de Pedro declara sin ningún ambaje, con total firmeza, de que el Señor, Dios, ha hecho a Jesús Señor y Cristo. A este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Desde el inicio los cristianos proclamaban a Jesús como el Mesías. Y tanto fue así que con el pasar del tiempo la palabra Cristo dejó de designar un oficio atribuido a Jesús y se convirtió prácticamente en su sobrenombre. Cuando nosotros hoy hablamos de Cristo, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Jesús. Pero la palabra como tal, Cristo, es la palabra para Mesías, que es un oficio del conquistador y del libertador. Pero tan fuerte fue ese énfasis en la condición de Mesías de Jesús, de que es parte de su identidad ahora. Se volvió como un sobrenombre para él. Y claramente los judíos esperaban a un Mesías, a un libertador, pero este era más de un carácter político. Sí había elementos espirituales. Hay escritura judía que uno puede revisar donde hablaban de este Mesías que esperaban, y sí, hablaba de que vendría a poner fin al pecado, de que vendría a libertar al pueblo de la aflicción, o sea, elementos más espirituales, pero siempre se dejaba ver que ellos esperaban más que todo a una figura política que devolviera a los judíos su independencia y de que la tierra santa dada por Dios fuera una vez más libre del dominio de cualquier otro imperio pagano. Eso era lo que ellos primeramente esperaban. ¿Cómo podía ser entonces un carpintero ese Mesías? ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía ser un hombre menor de 50 años? Alguien con un carácter y una sabiduría mayor que la de Moisés. Recuerdan que, pues, ¿cómo? Usted no tiene ni 50 años. ¿No es este el hijo de José? O básicamente lo que estaban dando a entender, ¿no es usted el hijo de un bastardo? No es usted un bastardo, perdón. Porque obviamente lo decían de forma irónica. No estaban creyendo que realmente Jesús fuera hijo de José. Muchos buscaron atribuir de que María había realmente fornicado y no daban crédito al nacimiento virginal. Pero sobre todo era el hecho de la crucifixión. Era el hecho de la crucifixión. ¿Por qué? Porque la Escritura dice también de que todo aquel que fuera muerto en un madero era maldito. Dice, ¿cómo puede ser que el Mesías que ustedes proclaman
Más bien murió con ese castigo que Dios aborrece, que Dios maldice. ¿Cuál es el texto? Vamos a ir brevemente a Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio 21, 22 y 23. Más adelante, con las cartas que Pablo llega a escribir, se desarrolla el por qué es tan fundamental que esa fuera la muerte del Mesías. Pero hay que ponerse del lado de ese judío que está recibiendo este mensaje por primera vez. Usted me está diciendo que el Redentor de Israel murió con la maldición de Dios. Eso no suena. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, si alguien hubiere cometido algún crimen digno de muerte. Y lo colgarás, y no dejarás que pase la noche en el madero. Y de nuevo el mensaje de los cristianos es: a este Jesús que vosotros matasteis y crucificasteis. Ellos no pasaban por alto el hecho de la crucifixión. De nuevo, era central. Esa muerte de Cristo no fue casual. Pudo haber muerto de otra manera, pero esta estaba anunciada. Él iba a llevar la maldición que le correspondía a uno como pecador delante de Dios. Pero el judío no podía verlo de esa manera. De hecho, hay un discurso o un diálogo entre un hombre llamado Justino Mártir y un judío llamado Trifo. Así se llama ese escrito que fue preservado. Diálogo entre Justino y Trifo, diálogo con Trifo. Y vean lo que Trifo dice respecto a la crucifixión. Dice lo siguiente: puedes estar seguro que toda nuestra nación espera por el Cristo, y debemos admitir que todas las escrituras que ha citado se refieren a Él. Pero si el Cristo debía ser así vergonzosamente crucificado, de eso dudamos. Porque todo aquel que es crucificado dice en la ley que es maldito. Y estoy excesivamente incrédulo en este punto. Es muy claro que las Escrituras anuncian que Cristo tuvo que sufrir. Pero deseamos aprender si puedes probar que era por el sufrimiento condenado en la ley. Ese es el intercambio. Le dice: no, yo estoy de acuerdo. Claro que esperamos un Mesías. Esos textos, aunque no los tenemos aquí, que ha citado, anuncian al Mesías, y de hecho sabemos que iba a sufrir. Pero ¿cómo me puedes mostrar que ese sufrimiento era el que precisamente la ley condena como uno maldito? Los judíos no lo lograban. Fue una piedra prácticamente insuperable para muchos. Pero no termina ahí. A esa figura de Jesús como el Mesías, los cristianos añadían: a este Dios le ha hecho Señor. Y muchos dijeron: ya no más, porque no era cualquier Señor. Ya lo han escuchado en otras ocasiones a quienes han asistido aquí con regularidad. El término griego que usan para describir a Jesús como Señor es aquel que la Septuaginta tradujo para la palabra Señor en hebreo para Dios. Porque si hay un título que describe a Dios en el Antiguo Testamento, es Señor, el Adonai, que viene a ser el Kyrios en griego. Y los cristianos vienen y dicen: Jesús es Kyrios. Entonces los judíos dijeron: no. En ese estricto monoteísmo no cabe, porque solo quedaban dos opciones: o ustedes están proclamando a un segundo Dios, o están diciendo que Jesús es Dios. Y no vamos a admitir
ninguna de las dos. De hecho, la fórmula bautismal más temprana, es decir, las palabras con que posiblemente los primeros cristianos se bautizaron, eran las palabras breves: Jesús es Señor. ¿Qué? ¿Se pueden apagar el teléfono, por favor? Si alguien podía decir que Jesús era Señor, ellos no podían ir con ello. ¿Por qué? Porque era afirmar que había un segundo Dios. Muy bien. Además de eso, tienen que tratar de demostrar el nacimiento virginal. También hay un intercambio en este diálogo acerca del texto de Isaías 7:14, donde ellos decían, es que esto también lo anunciaba la Escritura, que el Mesías sería nacido de una virgen. Finalmente, ustedes están diciendo, este Jesús es Mesías, es Señor, y tienen el atrevimiento de cambiar el día sábado, el séptimo día que Dios ha instituido, por el primer día de la semana y llamarle el día del Señor. Eran demasiados elementos para el judío decir, ¿cómo es que dicen ustedes que son los representantes verdaderos de Dios? Si prácticamente están rompiendo los mandamientos de Él. Los están rompiendo todos. Pero no solamente tropezaron con la persona de Cristo, tropezaron también con la iglesia. La eclesiología fue un problema para los judíos. Ya vimos el mensaje de Esteban. Dios no habita en templos hechos de manos. Hechos 7:48. Y con eso se opusieron a los saduceos. Pero no se detuvieron ahí. También el mensaje del Evangelio entraba en conflicto con la enseñanza de la ley de los mismos fariseos. Y con eso ya básicamente tenían a los dos grupos mayoritarios en contra de ellos. Vayamos a Hechos, capítulo 15, versículo 10. Hechos 15, 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y los cristianos se dicen, no, la ley nadie la puede cumplir, la ley nadie la puede llevar como ustedes pretenden que puede ser llevada. Nosotros vimos cómo el Evangelio viene y cae encima a las leyes de la comida. Vimos cómo viene el Evangelio y dice, no hay más circuncisión, quitando la marca distintiva de pertenecer al judaísmo. Ahora por la fe en Jesús cualquiera entraba en los mismos términos e igualdad en el pueblo de Dios. Fuera griego, fuera bárbaro, fuera hombre, fuera mujer, fuera libre, fuera esclavo, fuera judío, fuera gentil. De hecho, este mismo Trifo quiere acusar a los cristianos de que ellos no se distinguían del mundo. Como vamos a ver, esa acusación es falsa. Pero solo por el hecho de que no guardaban las leyes de la comida y por el hecho de que no se circuncidaban, él viene y dice, no, ustedes viven como el resto del mundo. Vean lo que decía esta persona. En esto es en lo que estamos en mayor pérdida respecto a ustedes, que ustedes, profesando ser piadosos y supuestamente mejores que otros, no son de ninguna forma particular separados de ellos, y no alteran su modo de vivir del resto de las naciones, en que no observan los festivales, ni el sábado, y no tienen el rito de la circuncisión, y todavía más, sus esperanzas descansan en un hombre que fue crucificado.
Y a pesar de eso, esperan recibir alguna cosa buena de parte de Dios, mientras ustedes no obedecen sus mandamientos. ¿No han leído que el alma será cortada de entre el pueblo de aquellos que no se han circuncidado al 8º día? Y esperan recibir alguna cosa buena de Dios al poner su esperanza en un hombre que fue crucificado. Cuanto más pasa el tiempo y nosotros vamos avanzando en la historia de la iglesia, los judíos entonces, sin importar a cuál grupo pertenecieran, algo sí tenían bien claro: ustedes, cristianos, no son como nosotros, no pertenecen a nosotros, no salieron de nosotros, y por tanto los persiguieron. Tenemos la persecución en los días de Esteban, tenemos también registrado en Hechos la persecución que Pablo llevó a cabo en Damasco, tenemos la persecución que se llevó a cabo en los días que la carta de Apocalipsis fue escrita en Asia Menor, y tenemos ahí después registrado toda una serie de mártires, como Policarpo, que fue quemado en la hoguera. ¿Todo a mano de quiénes? De los judíos. Jacobo o Santiago también posiblemente fue muerto, siendo obligado a que, o empujado más bien, del templo, y la caída, morir con la caída, aunque algunos dicen que posiblemente la caída no lo terminó de matar y entonces muchos le caminaron encima. Ese era el tipo de persecución. Tenemos entonces los obstáculos luego en el Imperio Romano, y aquí podemos fusionar también con la cultura griega. Eran los obstáculos en el mundo greco-romano. La primera causa de oposición es la siguiente. Aunque Roma era muy tolerante con las religiones, ya vimos varios ejemplos de ellos, que habían las religiones conocidas como las religiones del misterio, cultos sectarios con prácticas horribles, pero que podían habitar. El romano decía: no importa, ustedes pueden tenerlo, siempre y cuando no cometan crímenes, siempre y cuando no alteren el orden público. Esa era la condición. Porque a los romanos lo único que les interesaba era que las personas siguieran guardando por lo menos la apariencia de participar en los cultos de la religión romana. Porque este mismo Augusto, o César Augusto, con el que vino la paz romana, quiso reavivar la religión en Roma. Y él tomó para sí un título que era solamente para los sacerdotes romanos. Él tomó el título de el Sumo Pontífice, o el Pontifex Maximus. Pero a la gente no le importaba, al romano, si las personas no creían en eso. Lo único era que participaran. Mientras usted participara de los actos ceremoniales, usted podía estar bien y podía creer en privado lo que quisiera. Por eso no se preocupaban por los dioses de las naciones conquistadas, nada más los sumaban al panteón y demás. La única excepción, como vimos, fue la religión judía, que dijeron: bueno, no entendemos de verdad cómo son tan cerrados, pero vamos a darles algunos beneficios y no les vamos a imponer que reconozcan que hay otro Dios aparte del Dios que ellos dicen servir. Pero cuando vienen los cristianos y vienen con el mensaje también de un solo Dios verdadero, y dicen: no, ya no podemos admitir más. Ellos son la excepción. No podemos dejar que ellos vengan a quitar de las personas ese celo por los dioses a los que nosotros servimos. Y entonces empezó la oposición. Y el cristianismo fue catalogado en los términos de ellos como una superstición o un superstitio en latín. No tanto superstición como nosotros lo usamos en nuestros días, pero el punto era distinguir: ustedes no son una religión como nuestra religión, ustedes son más un culto privado y por tanto no nos favorece, y por tanto vamos a regularles. Y de hecho los romanos llegaron a regular muchas de esas religiones privadas. Hay un caso conocido de una ciudadana romana que fue violada en uno de esos cultos del misterio. Y Roma intervino, porque de nuevo, ellos no iban a permitir que nadie en nombre de cualquier dios llegara y alterara el orden público.
¿Qué pasa con los cristianos? En el año 64, ellos son acusados de quemar Roma. Y empieza una persecución contra ellos. Y muchos de ellos mueren de forma cruel en los jardines de Nerón. Y desde ese momento, los cristianos ya podían ser acusados prácticamente de cualquier crimen. Y por tanto, sujetos a ser enjuiciados. El que quisiera ser cristiano debía entender entonces que estaba cortejando con el martirio. Y con eso se dio la serie de rumores y crímenes que se imputaron a los cristianos, que es nuestro segundo punto. Porque la quema de Roma fue un hecho aislado, pero ya hubo otra serie de acusaciones acerca de su conducta habitual. Por ejemplo, los cristianos eran acusados de ser ateos. O sea, en el entendimiento de la época, ser ateo era ser cristiano. Si usted creía solamente en un Dios, eso era el ateísmo de esos días. De hecho, en el siglo IV, un emperador llamado Juliano escribe lo siguiente: el ateísmo, es decir, la fe cristiana, ha avanzado especialmente por medio del amoroso servicio brindado a los desconocidos y por medio de su cuidado en enterrar a los muertos. Es un escándalo que ni un solo judío mendiga y que los impíos galileos cuidan no solamente de sus pobres, sino de los nuestros también, mientras que aquellos que nos pertenecen buscan en vano en nosotros la ayuda que deberíamos darle. El cristianismo avanzaba por medio de estas obras de misericordia, pero vemos cuáles son las palabras con que los describen. Ellos son ateos. También fueron acusados de ser caníbales y de practicar el incesto. Algunas personas, dadas a los rumores y a los chismes, además de tener mentes perversas, hicieron el resto. Escuchaban acerca de los cristianos que ellos se reunían en secreto y que ellos hablaban de comer y de beber la sangre de Cristo. Y que además de que se amaban unos a otros, que amaban a sus hermanos y a sus hermanas. Esas personas son unos caníbales y unos incestuosos. Ahora sí hay que hacer una salvedad. Lamentablemente, sí tenemos nosotros registro con la iglesia de Corinto que algunas iglesias sí fue necesaria reprenderlas, porque sí estaban dando pie a conductas inmorales. ¿Qué fue la acusación de Pablo cuando dijo, ¿qué es esto? Que ni aún se nombra entre los demás, que un hombre tiene la mujer de su padre. Y que también estaban participando de la carne sacrificada a los ídolos. O sea, eso lamentablemente sí se llegó a dar. Pero el resto de esos rumores sí eran infundados. Y para terminar, la sucesión de eventos, habían grupos que se hacían llamar cristianos, que no eran cristianos, pero que hacían toda práctica de crímenes horribles, sabiendo que los cristianos eran capaces de todo, supuestamente, porque esa era la percepción de las personas. Eso es lo que nosotros debemos recordar. El punto en todo esto es, cuando alguien escuchaba de un cristiano es, ese puede ser capaz de cualquier cosa, desde ser un caníbal, desde ser un incestuoso, desde quemar Roma, es un ateo. Básicamente eran una plaga en la sociedad, era una plaga. Y no solamente eran esa plaga que hacían todas esas cosas en secreto, es que además no participaban de muchas otras cosas en que los demás participaban. Y aquí es donde les digo que queda la evidencia de que Trifo estaba equivocado. Las personas sí sabían reconocer quién era un cristiano. Es más, hay evidencia de que hablaban de los cristianos como un tercer tipo de persona. Están los romanos, están los judíos y están los cristianos. Así se distinguían. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Los cristianos no atendían a los espectáculos de los gladiadores. No leían literatura pagana. No se enlistaban como soldados, puesto que podrían recibir órdenes que fueran contrarias a quien era ahora su Señor, Jesús. No eran escultores ni pintores, porque con eso podían consentir la idolatría. Tampoco eran profesores, porque inevitablemente tendrían que contarles a los niños las historias inmorales de los dioses paganos.
Ellos preferían alejarse de los contratos comerciales, pues muchos de esos contratos involucraban juramentos, cosa a las cuales los creyentes rehuían. Ellos no juraban. Y así con muchos otros oficios administrativos, no participaban por la idolatría que estaba envuelta. Entonces, ¿queda alguna duda por qué eran vistos además de una plaga como inadaptados sociales? Eran vistos como inadaptados. Tenemos un relato adicional de Tertuliano que nos dice las dificultades que pasaban las mujeres cristianas. Es decir, una mujer que siendo pagana, pero ya estaba casada, viene el mensaje del Evangelio, la salva, pero ahora se ve que ella busca servir al Señor, pero que su esposo es un pagano. Vean las dificultades. En ocasiones, ella tenía que estar con él en un día de memoriales a los demonios, o tenía que sentarse con él en las tabernas, o el día que había ayuno, su esposo organizaba una gran fiesta. Si había un servicio matutino ese día, su marido organizaba una cita en las termas romanas, una especie de baños públicos. Si había una visita de caridad, él saldría con un viaje de negocios más urgente. O si ella iba a visitar a los demás, ¿qué esposo permitiría que su esposa, con el pretexto de visitar a un hermano, fuera de calle en calle a la casa de otros hombres, y sobre todo a las villas más pobres? ¿O qué hombre no estaría por las noches con su esposa, pero ella no iba a estar por causa de las reuniones vespertinas o de las vigilias pascuales? ¿O quién no sospecharía de que ella atendiera a la cena del Señor, de la cual se oían tantas cosas difamatorias? No era fácil, no era fácil. Finalmente, sumado a los crímenes que se le imputaban a los cristianos, en Roma empezó a darse un movimiento en el cual la figura del emperador empezó a adquirir un carácter divino. O sea, era como un dios. Hay muchas historias que no vienen al caso de cómo buscaban justificar esa divinidad. El punto es que vienen los cristianos y dicen, no, yo no voy a doblar mi rodilla, yo no voy a quemar incienso a ninguno de esos emperadores que ha muerto. Y entonces son acusados de ser desleales al imperio y por tanto dignos de morir. Pero ellos iban a decir, no, solo hay un Señor. César no es mi Señor, Jesús es mi Señor. Y negarse a eso era ser acusado de contumacia. Finalmente tenemos unas objeciones intelectuales y culturales. Por el lado intelectual, era el pensamiento predominante en aquellos días que todo lo que fuera nuevo automáticamente era falso. Entonces vienen los cristianos, proclaman el mensaje del Evangelio y ellos dicen, no, esto que estoy escuchando es nuevo, es falso. Y lo descartaban. Esa era la forma en que se pensaba en esos días. No daban pie a escuchar el argumento. No, es nuevo, es falso. Así de sencillo. Entonces los cristianos, muchos tuvieron que aprender a defender el origen antiguo de su fe. Muchos tuvieron que constantemente estar recalcando, no somos nuevos. Vean cómo ya estaba anunciado de antemano. Pero también estaba el hecho de que la gran mayoría de cristianos no eran de las clases altas, no eran de las personas sabias, eran de las clases más bajas, de las personas sin letras. Y los griegos y los romanos de clase alta veían eso y dicen, no, esa religión es para la gente que no tiene entendimiento, es para la gente sencilla. Eso, no hay nada ahí que apele. Ustedes son anti-intelectuales, sin esperanza. Así los veían, como una clase servil, débil. De hecho, los acusaban o decían de ellos que los cristianos realmente adoraban a una cabeza de asno. Ahora al final vamos a ver una imagen. ¿Qué eso era lo que ustedes adoran? Una cabeza de asno. O cosas peores, de hecho. Pero los creyentes no le dieron mente a nada de eso. Más bien, para los cristianos, eso era algo de lo cual se sentían sumamente contentos. ¿Qué es lo que Pablo le escribe a los Corintios? Primera de Corintios, capítulo 1.
hay mucha evidencia en escritos cristianos de que 1 Corintios 1:26 era un versículo que citaban mucho. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero a algunos les ofendía tal mensaje. Ellos no podían deleitarse en algo tan bajo. Pero los cristianos no lo veían así. Vean lo que ellos decían más bien. Nosotros, que solíamos usar las artes mágicas, nos dedicamos ahora nosotros mismos al buen Dios. Nosotros que valorábamos sobre todas las cosas la adquisición de bienes y riquezas, ahora traemos lo que tenemos a un fondo común para los que están en necesidad. Nosotros que odiábamos y destruíamos el uno al otro, y que por causa de las distintas costumbres no vivíamos con otros hombres de otra nacionalidad, ahora desde la venida de Cristo vivimos en excelentes términos con ellos y oramos por nuestros enemigos y nos esforzamos en persuadir a aquellos que nos odian injustamente a que vivan en conformidad con los buenos preceptos de Cristo, con el fin que sean participantes con nosotros de la misma gozosa esperanza del galardón de Dios, el gobernador de todo. Finalmente, el último obstáculo fue uno económico. En aquel entonces habían unos gremios de comercio. Aunque pertenecer al gremio no era estrictamente necesario para uno vender las cosas, el punto era que si usted se dedicaba a algo muy similar, usted se asociaba con otros y así surgían los gremios. Y lo bueno de estar en un gremio era el hecho de tener compañía, el de comer juntos, el de tener entretenimiento juntos. Era un grupo en el cual se apoyaban mutuamente y que era bueno, uno quería estar en un gremio. Sin embargo, muchos de esos gremios también tenían razones políticas que a los romanos no les gustaban y los prohibieron. Cuando vienen los cristianos y se reúnen, muchos acusaron a los cristianos de ser también un gremio y por tanto no contaban con el favor del Estado. Y no solamente eso, los gremios en sí mismos tampoco estaban a favor de los cristianos. Veamos por qué. Vamos a Efesios a Hechos 19 y lo que ocurrió en Éfeso. Hechos 19, 23. Y ahí vamos a leer acerca de uno de esos gremios. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, ¿lo vieron ahí? Varones del mismo oficio. Ese es el gremio. Dijo lo siguiente: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y se hizo una confusión y van por Pablo y
Ustedes pueden leer el resto, pero podemos verlo. Y hay evidencia de que así fue. De hecho, en una ciudad llamada Bitinia, posiblemente algo similar ocurrió como este alboroto, porque los templos ya no eran visitados y la gente que vendía animales para los sacrificios ya no los vendían porque no había demanda. Han apartado, y en efecto los templos estaban quedando desiertos, que la gente ya no compraba eso. No compraban ni los templos, ni las estatuas, ni los animales. Entonces, ¿cómo lo iba a dejar pertenecer al gremio? Es que usted no solamente viene y me dice que lo que yo creo está mal, sino que además está afectando mi propia ganancia, o sea, de lo que yo subsisto. Usted no puede estar en mi gremio. Y no pertenecían. Y aun si un cristiano quería pertenecer al gremio, tampoco era bueno estar ahí, porque mucho de ese entretenimiento que tenían realmente eran pecados abiertamente. Contratar prostitutas, carnes sacrificadas a los ídolos, porque usualmente se reunían en templos a estos ídolos. Muy bien. Voy a terminar aquí. La otra semana nada más hay un pequeño punto que podemos tratar, pero quiero ver las aplicaciones. Y lo primero es recordar esto. Si usted, hermano, usted, hermana, es su caso, que usted vive un matrimonio en el cual convive con alguien que no ama a Cristo, de una vez recuerde, usted no es el primero que vive por ello. ¿Por qué es que tenemos 1 Corintios 7, del 12 al 16 escrito? Precisamente porque eso era lo que pasaba. Muchos eran salvos, pero ya estaban casados. Pablo les dice, no se separen. Y vemos lo que eso implicaba. Es que implicaba estar constantemente apartándose de esas celebraciones a dioses falsos, carnes sacrificadas a los ídolos, un esposo que no quería darle permiso para que usted hiciera nada más, aquello que era agradable al Señor, recordando que quizás hará salvo, no que uno salve, pero que por causa de nuestro testimonio, eso pueda ser una oportunidad para que la persona escuche el Evangelio. Pero también podemos entender la otra parte cuando Pablo dice, bueno, y si la otra persona se quiere ir, si el pagano se quiere ir, déjelo, porque usted no está llamado a vivir en esa servidumbre. Hermano, las luchas que enfrentamos, nosotros no las estamos viviendo por primera vez. Lo mismo hay que decir con respecto a las burlas, de que se burlen de uno porque uno simplemente dice no a ciertas cosas. Usted es un aburrido, usted es un abuelo, como si ser abuelo fuera un insulto. ¿Ustedes por qué hacen eso? Es que ustedes sí que son intolerantes, ustedes que viven como ahí, viven en el pasado, ustedes son de la Edad Media. Ese dibujo es famoso, se conoce como el graffiti de Alexámenos. ¿Recuerdan lo que dije de que decían que los cristianos adoraban una cabeza de asno o de burro? La inscripción básicamente lo que dice es: Alexámenos adora a su Dios. Lo que llama la atención es que ahí mismo, cerca, hay otra inscripción que dice Alexámenos fidelis, es decir, Alexámenos es fiel. Posiblemente una respuesta a aquellos que quisieron burlarse de él, de que era fiel a ese Dios que usted dice servir. Pero está la respuesta. Podrán decir lo que quieran, yo soy fiel a mi Dios y a mi Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.